Hay 5 capítulos en Santiago y vamos al capítulo 4 y después al capítulo 5 y terminamos esta serie sobre Santiago. Palabra de Dios, Santiago capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Esa es una pregunta que se está haciendo aquí. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Qué pregunta más interesante esta, ¿no? ¿De dónde vienen estas guerras y estos pleitos? ¿De dónde viene? ¿De dónde vienen estas guerras y estos pleitos? ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos? Los pleitos, los conflictos, ¿de dónde vienen? ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Y entonces contesta su propia pregunta y dice, ¿no es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Aquí hace otra pregunta. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos y los pleitos entre ustedes? Ya sea en la iglesia o en el vecindario, o las guerras en lugares como Irak. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Y entonces contesta, ¿no es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes? Él hace 2 preguntas y con la primera dice, ¿de dónde surge? ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos, los pleitos entre ustedes? Y entonces la contesta en forma de una pregunta, de una interrogante. ¿No es precisamente de las pasiones que luchan? ¿Dónde luchan? Luchan dentro de ustedes mismos. Dice, desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra y no tienen porque no piden. No tienen, ¿por qué es que no tienen? Porque no piden. Y cuando piden, dice, porque es que, bueno, dice, pedid y recibiréis. No, uno dice, bueno, yo estoy pidiendo pero no recibo. No tienen porque no piden. Uno dice, eso no es cierto, yo he pedido. Y cuando piden, no reciben. Uno dice, la Biblia dice, pedid y recibiréis. Pero yo he pedido y no estoy recibiendo. Bueno, aquí viene la razón que tal vez no está recibiendo. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Versículo 4. Oh, gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Aquí hace una pregunta. Oh, gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Y por esto dice las Sagradas Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Déjeme leer esto de otra versión. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde viene? ¿Por qué hay tanto pleito?
¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Pregunta. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos, los conflictos entre usted y su esposa, entre su esposa y usted, entre su esposo y usted, entre sus hijos y usted, entre sus maestros y usted, entre sus vecinos y usted, entre sus familiares? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y entonces la respuesta es en forma de pregunta. ¿No es de vuestras pasiones, las cuales también combaten en vuestros miembros? ¿Ve? Entonces, mire usted qué interesante. Santiago está haciendo una pregunta básica. Y la pregunta es esta: ¿están viviendo ustedes sometidos a la voluntad de Dios, o es que están gratificando la naturaleza baja, los deseos del placer de este mundo? Y él hace una advertencia. Él dice: si el placer es lo que te mueve, entonces te vas a dar cuenta que siempre vas a estar en guerras y en conflictos. Vas a estar en guerras y conflictos. Si eso es lo que te mueve. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Pregunta. Respuesta a esa pregunta con una pregunta más. ¿No es precisamente las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Y está hablando en el griego, habla de pasiones hedionistas, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Está hablando de una especie de fiebre que le agarra cuando tiene que ver con esto de los placeres. Y dice: ¿por qué vienen estos resentimientos y estas guerras y estos conflictos que repentinamente explotan? ¿Verdad? Que son unas batallas campales, ¿no? Entonces, cuando nosotros miramos la sociedad humana, nosotros miramos una sociedad y una multitud que está llena de guerras y de conflictos. ¿Sí o no? Y observe aquí. Observe usted ¿cómo podríamos decirlo? Para decirlo en una forma descriptiva, los huracanes violentos en el alma del hombre que lo excitan a la violencia. ¿Ve? Entonces hay muchos que no pueden disfrutar de la tranquilidad porque continuamente están viviendo en guerra, continuamente están viviendo en conflicto, continuamente. Y Dios no quiere que nosotros vivamos así, en un huracán continuo, donde las olas del mar están casi por ahogarnos. Entonces, la raíz de todo esto tiene que ver con deseos. ¿Ve? Esa es la raíz de todas estas cosas. Y el deseo de lujuria, el deseo de pleitos, el deseo del desquite,
el deseo de pelear es una de las pasiones más terribles para el alma del hombre. ¿No? Tremenda. Y hay grandes naciones que siempre están en pleito. Están en pleito en la tierra, están en pleito en el mar. Desastres navales, desastres en sus campañas de milicia. ¿Ve? Y es el deseo que nos mueve. El deseo por los energéticos, el deseo por el petróleo, el deseo por el oro, el deseo de acumular más, el deseo por el dinero, el deseo de la gloria, el deseo de los placeres. Y estas cosas literalmente nos vuelven a la locura. Esta cuestión de revoluciones y guerras y estrategias y genocidios, ¿de dónde vienen? De los deseos. Todo esto, el punto de enfoque, la cabecera, la fuente, es el deseo. ¿Ve? Por lo tanto, la causa de la guerra, las causas de las revoluciones, las causas de las batallas no son otra cosa que los deseos que combaten en nuestro cuerpo. Cícero escribió en una ocasión: es el deseo que no se puede satisfacer, el cual llega a degenerar al hombre y a familias enteras y a traerlos al estado en que nosotros vivimos hoy en día. Porque del deseo viene el odio, y del odio vienen las divisiones, y desde las divisiones viene la discordia, y de la discordia vienen las sediciones, las guerras, el deseo, todo lo que es malo, todo lo que es malévolo, que viene a arruinar al hombre, que viene a dividir al hombre. ¿Ve? Y el Nuevo Testamento es muy claro en lo que dice aquí, que un hombre unas veces es gobernado por los deseos de la lujuria, los deseos de la venganza, y siempre está en un estado tiene que estar en un estado permanente de alerta, porque este tipo de deseo puede destruirlo a uno. Pero no solamente el deseo de vengarse o el deseo de satisfacer la carne, pero el deseo por las riquezas y los placeres que llegan a exprimirle la vida de Cristo a uno. Y últimamente y finalmente nos volvemos personas que solamente queremos satisfacernos a nosotros mismos en vez de agradar a Dios. Y Dios hizo este mundo de tal forma para que la primera, el móvil, lo que nos mueve a nosotros, la pasión de nuestra vida debe de ser de agradarnos, no a nosotros mismos, sino agradar a Dios. Ahí está el campo de la batalla. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. El que quiere salvar su vida, dice San Marcos 8:37 al 38, dice, la perderá, pero el que la pierde por mi causa la salvará. Entonces, mire usted, una vida dominada por el placer inevitablemente va a tener consecuencias. Una vida dominada por a ver qué es lo que le puedo sacar a mi prójimo. Ese tipo de vida
me va a tener a mí y a usted con las manos alrededor. Siempre vamos a estar en luchas. Y por eso es que dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Eso es lo que Dios le está preguntando en esta mañana. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Esa es la pregunta. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿De dónde son nutridas? Y unas veces uno dice, pero nosotros no estamos peleando, pero hay diferentes formas de pelear, ¿verdad? Hay unos que su forma de pelear es el silencio. Esa es su forma de desquitarse. No, dice, yo no la estoy ofendiendo, yo sencillamente no le hablo. Déjese de chiquilladas. Unas veces hay esos sentimientos y entonces nosotros castigamos al cónyuge al no hablarle. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones, de los deseos que luchan dentro de ustedes mismos? ¿Ve? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? Vienen de esa pasión gobernante en nuestra vida. Comienza todo en una forma de imaginación, todo comienza en la mente. Los esquemas de la mente, todo comienza, ¿ve? Repentinamente estamos buscando formas de eliminar a nuestros enemigos. Todo esto, todo tipo de conflicto interno en nuestra mente. Y llega un punto cuando ya no solamente lo estamos pensando, sino que lo hacemos. Y nosotros nos hallamos tomando pasos, terribles pasos, supuestamente necesarios para obtener el deseo que nosotros queremos. Cada crimen en el mundo comienza con un deseo. Un deseo malévolo, maquiavélico. Y aquí es donde él dice, desean algo y no lo consiguen, matan y envidian, y hay envidia, y no pueden obtener lo que quieren, y riñen y se hacen la guerra, y no tienen porque no piden, y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. ¿Ve? ¿Sabe cuál es cuando usted termina el Padre Nuestro, qué es lo que dice? Bueno, antes de eso dice, y perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿no? Pero termina diciendo, y que no se haga, bueno, parte no es que termina con eso, pero como a la mitad del Padre Nuestro dice, y que se haga tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. En el cielo siempre se hace la voluntad de Dios. ¿Ve? Ahora, queremos vivir una vida dominada por el placer, dominada por el deseo. Yo le voy a decir una cosa, si uno vive así, uno no va, ni va a poder orar. Porque, usted dice, ¿por qué? Porque usted está en el centro de la oración. Todo tiene que ver contigo. Señor, bendíceme. Señor, haz esto por mí. Señor, recuerda a mis hijos. Señor, bendíceme. Señor, ayúdame. Señor, sáname. Todo se enfoca en nosotros mismos. Y no hay nada, podemos pedir, está bien, no es un pecado pedir. Pero nosotros nos volvemos como el centro de nuestra propia vida. ¿Ve? Nosotros nos volvemos el punto de enfoque, el centro de la atracción.
y ya no estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Yo quiero orar con usted en este día. Dios le diría a usted, oiga, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Mi querido hijo, ¿de dónde surgen esas guerras y esos conflictos que usted tiene en este momento? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y como no lo consiguen, ¿qué es lo que hacen? Matan, sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y hacen la guerra, oiga. No tienen porque no piden, y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Oh, gente adúltera. Está hablando de una persona mezclada, que mezcla lo bueno y lo malo. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Ahora mire, usted puede tener muchos enemigos, pero volverse enemigo de Dios es cosa seria. Si alguien quiere ser amigo del mundo, automáticamente se vuelve enemigo de Dios. ¿Qué les parece? Cuando habla de los que son infieles, o cuando está hablando aquí de gente adúltera, se está refiriendo a los que son espiritualmente infieles y que aman el mundo más que a Dios. ¿Ve? Y puede que sea algo que usted cree que es pasajero, pero si usted permita que esa sea y no le da la espalda a la guerra y al conflicto, puede continuar y puede desanimarte y frustrarte hasta tal grado que mañana no vas a estar en la iglesia, no vas a estar sirviendo a Dios, no vas a estar leyendo la Biblia, no vas a estar orando, no vas a estar haciendo ninguna de estas cosas. Así que tomen eso en consideración. Dios quiere ayudarte en este día. Él no quiere ser tu enemigo, Él quiere ser tu amigo. Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Pero si alguien quiere ser amigo de Dios, se vuelve enemigo del mundo. Y cuando habla de enemigo del mundo, no se está refiriendo a personas individuales, se está refiriendo a es decir, abraza los conceptos, las actitudes del mundo. Pero aquí dice la palabra de Dios, o creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en vosotros, pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por esto dice, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y con eso termino. Dios quiere darte gracia. Dios te va a dar gracia. Dios te va a bendecir. Pero usted va a clamar a Dios y Dios te va a sacar del hoyo. Dios va a hacer cosas nuevas en tu vida. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Déjeme orar por usted en este momento. Padre Celestial, bendice mis queridos amigos y hermanos. Guárdalos, úsalos. Yo te ruego, Señor, que sane a aquellos que están enfermos.
aquellos que están pasando por situaciones muy difíciles físicamente. Pido por mis amigos campesinos, ministrales a ellos. Señor, permite que nosotros podamos encaminarnos y dejar a un lado las guerras y los conflictos y las pasiones desordenadas y volvernos a Dios con todo el corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, que dejemos todo adulterio espiritual, que nos volvamos amigos de Dios y no amigos del mundo. Tú das mayor gracia, pues dices, te opones a los orgullosos, pero das gracia a los humildes. Das gracia, das bendiciones a los humildes. Yo bendigo a este pueblo en este día. Gracias por la victoria. Gracias, Espíritu del Trino Dios, por moverte en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por haber estado conmigo en este día. Una vez más te agradezco. Es un placer tenerlos a bordo día tras día. Y ya, si Dios quiere, la próxima semana tenemos los 10.000 watts que van a estar funcionando, si Dios quiere, en su potencia máxima. Así que Dios lo guarde y que tenga un buen día. Un fuerte abrazo y hasta mañana a esta misma hora.